La inteligencia americana acaba de confirmar lo que muchos temían y pocos se atrevían a decir en voz alta. Este jueves 12 de marzo, un informe demoledor del aparato de inteligencia de Estados Unidos certificó oficialmente algo que cambia por completo las reglas del juego en este conflicto. Rusia, China, Irán y Corea del Norte consolidaron una alianza estratégica sin precedentes, diseñada específicamente para desafiar, desgastar y eventualmente humillar el dominio occidental en el orden global. No estamos hablando de simpatías ideológicas entre regímenes autoritarios. No estamos hablando de declaraciones diplomáticas vacías de contenido real. Estamos hablando de una coordinación operativa concreta entre 4 potencias nucleares o con capacidad nuclear que decidieron que el momento de actuar juntas había llegado. Y mientras eso ocurre, Corea del Norte amenaza con entrar directamente en la guerra de Oriente Medio. Irán autoriza el paso selectivo por el estrecho de Hormuz, eligiendo quién puede pasar y quién no. Teherán exige disculpas públicas de Washington por lo que llama un grave error de cálculo, y Trump pronunció palabras que nadie en los mercados financieros quería escuchar. Primero hay que destruir a Irán. El petróleo puede esperar. Quédense hasta el final, porque lo que va a escuchar hoy redefine completamente el conflicto que creían entender, y sus consecuencias se extenderán por décadas. Empecemos con el informe de inteligencia, porque es el eje sobre el que gira todo lo demás. Que 4 potencias con tensiones propias entre ellas, con intereses que en muchos puntos son divergentes, con historias de desconfianza mutua que se remontan décadas, hayan alcanzado un nivel de coordinación estratégica suficiente para que la inteligencia americana lo certifique como alianza consolidada, es una señal que los analistas serios no pueden minimizar. Rusia y China tienen sus propias fricciones sobre influencia en Asia Central. China e Irán compiten en algunos mercados energéticos. Corea del Norte es un actor impredecible que ni sus propios aliados controlan completamente. Y sin embargo, la presión que ejerce Estados Unidos sobre cada uno de ellos individualmente resultó ser el pegamento que ninguna diplomacia americana pudo disolver. Cuando Trump presionó a Irán militarmente, Rusia y China no se mantuvieron neutrales. Cuando la guerra en Hormuz amenazó los suministros energéticos de Beijing, China no simplemente negoció acuerdos silenciosos, activó coordinación con Moscú. Cuando Pyongyang calculó que el momento de máxima presión americana en Oriente Medio era también el momento de máxima oportunidad para ampliar su propia posición, levantó la mano y amenazó con entrar al conflicto. El informe de inteligencia americano no describe una alianza de amor. Describe una alianza de conveniencia táctica que resulta igualmente peligrosa o más que cualquier alianza ideológica, porque cada uno de sus miembros tiene incentivos concretos y calculables para mantenerla activa mientras la presión de Washington continúe. Hablemos de Corea del Norte, porque su amenaza de ingresar a la guerra en Oriente Medio es el elemento más explosivo y menos analizado de todo este escenario. Kim Jong-un no hace declaraciones militares por capricho ni por impulso. Cada pronunciamiento del régimen norcoreano responde a una lógica estratégica que puede resultar perturbadora, pero que tiene coherencia interna. ¿Qué ganaría Corea del Norte interviniendo en un conflicto a miles de kilómetros de sus fronteras? La respuesta tiene varias capas. Primera capa: demostración de capacidad. Si las fuerzas norcoreanas, ya sea en forma de armamento, de asesores militares o de apoyo técnico a Irán, participan en un conflicto donde causan bajas o complican operaciones americanas, Pyongyang habrá demostrado al mundo, y especialmente a Washington, que su alcance estratégico ya no está limitado a la península coreana. Segunda capa: negociación por distracción. Con el aparato militar americano absorbido por el conflicto iraní, con los recursos de inteligencia y operacionales orientados hacia el Golfo Pérsico, Corea del Norte tiene ventana de oportunidad para avanzar en su programa nuclear y de misiles con supervisión reducida. Tercera capa: lealtad en la alianza. Mostrar disposición a actuar junto a Irán cuando Moscú y Beijing observan consolida la posición norcoreana dentro del bloque que está desafiando a Occidente, y esa consolidación tiene valor estratégico para un régimen que depende de sus alianzas para sobrevivir económicamente. No estoy diciendo que Corea del Norte vaya a enviar soldados a combatir en el Golfo Pérsico mañana. Estoy diciendo que la amenaza en sí misma cumple funciones estratégicas precisas y que subestimarla, porque suena extravagante, sería exactamente el tipo de error de cálculo que este conflicto ya demostró ser costoso. La decisión de Irán de autorizar el paso selectivo por el estrecho de Hormuz es quizás el movimiento más sofisticado y más revelador de la capacidad estratégica de Teherán en todo este conflicto. Pensemos en lo que significa paso selectivo con precisión. Irán no abrió el estrecho. Irán no lo cerró completamente.
Irán se convirtió en el árbitro que decide quién puede usar la yugular energética del planeta y quién no. Los buques chinos pasan, los buques rusos pasan, los buques de países que mantienen relaciones con Teherán o que no forman parte de la coalición que apoya los bombardeos americanos reciben tratamiento diferenciado. Los buques americanos, israelíes, británicos y de sus aliados directos enfrentan restricciones o amenazas. Lo que Irán construyó con ese sistema de paso selectivo es un mecanismo de poder geopolítico sin precedentes en la historia moderna del comercio marítimo. Ningún actor había logrado antes convertir una ruta comercial internacional en instrumento de presión política diferenciada de esta manera y hacerlo funcionar en tiempo real durante un conflicto activo. Las consecuencias de ese precedente trascienden este conflicto específico. Si el paso selectivo de Hormuz sobrevive a esta guerra, si la comunidad internacional acepta de facto que un Estado puede discriminar el acceso a una vía marítima internacional según criterios políticos, el principio de libertad de navegación que Estados Unidos defendió militarmente durante décadas habrá sufrido un daño que ninguna victoria táctica puede reparar completamente. Trump dijo algo que merece análisis detenido y que en los días anteriores generó reacciones de pánico en los mercados financieros que ya estaban nerviosos. Dijo que primero hay que destruir a Irán y que el petróleo puede esperar. 4 palabras que condensan una prioridad estratégica con consecuencias económicas devastadoras. El petróleo puede esperar. El presidente de la primera economía del mundo, el mandatario que llegó al poder con un programa económico centrado en reducir el costo de vida y reactivar la industria americana, está diciéndoles a los mercados que está dispuesto a sacrificar la estabilidad energética global en el altar del objetivo militar iraní. Eso no es retórica de guerra destinada a intimidar a Teherán. Eso es una declaración de prioridades que los inversores, las empresas y los gobiernos de todo el mundo están procesando con consecuencias concretas en sus decisiones económicas de hoy. Cuando el presidente americano dice que el petróleo puede esperar, las refinerías asiáticas que dependen del crudo del Golfo no esperan para reaccionar. Los fondos de cobertura no esperan para ajustar posiciones. Los países que necesitan garantías de suministro energético no esperan para explorar alternativas. Cada hora que esa frase permanece como declaración oficial de política americana es una hora en que los rivales de Washington ganan terreno en la batalla por la influencia energética global que, en última instancia, determinará qué potencia domina el siglo XXI. Permítanme detenerme un momento en algo que los grandes medios están tratando con una superficialidad que resulta casi irresponsable. Cuando hablamos de la alianza entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte, existe la tentación de reducirla a una narrativa simple de villanos coordinados contra el héroe americano. Esa narrativa es cómoda, es fácil de vender y es fundamentalmente incorrecta. La realidad es más compleja y más incómoda. Esta alianza no surgió de la maldad intrínseca de sus miembros, surgió de décadas de política exterior americana que dejó a cada uno de esos actores con la percepción de que Washington representaba una amenaza existencial a sus intereses, a su soberanía o a su supervivencia política. Rusia sintió que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras ignoraba sus advertencias durante décadas. China vio en la política americana hacia Taiwán y en las restricciones tecnológicas una estrategia de contención diseñada para limitar su ascenso. Irán experimentó décadas de sanciones, amenazas de cambio de régimen y ahora bombardeos directos. Corea del Norte observó que los países que abandonaron programas nucleares, como Irak y Libia, terminaron con sus líderes muertos o capturados. Cada uno de esos cálculos puede ser debatido, cuestionado, rechazado como justificación, pero entender por qué cada actor llegó a la conclusión de que la coordinación con los otros 3 servía a sus intereses mejor que el aislamiento es fundamental para comprender qué tipo de presión o incentivos podrían eventualmente resquebrajar esa alianza. Porque la única manera realista de desactivar una coalición adversaria no es destruirla militarmente, sino hacer que sus miembros calculen que sus intereses individuales se sirven mejor de otra manera. La exigencia iraní de disculpas por el grave error de cálculo americano es un movimiento que en primera lectura puede parecer absurdo. La retórica de un régimen que busca pequeñas victorias propagandísticas en medio de una guerra que le está costando enormemente. Pero en segunda lectura revela algo más interesante sobre la postura negociadora de Teherán. Cuando Irán habla de grave error de cálculo americano, no está simplemente insultando a Washington. Está construyendo el marco narrativo de una eventual negociación de salida, porque toda guerra que no termina en rendición total de una de las partes termina en negociación,
y toda negociación requiere que cada parte pueda presentar el acuerdo final como una versión de victoria ante su propia audiencia interna. Al exigir disculpas, Irán está estableciendo desde ahora el tipo de reconocimiento que necesitaría para poder sentarse a negociar sin que su población lo interprete como capitulación. No esperen que Washington ofrezca esas disculpas, pero sí esperen que en algún momento, si las conversaciones de salida se abren, aparezca algún lenguaje diplomático ambiguo que Irán pueda presentar internamente como reconocimiento del error americano y que Washington pueda presentar internamente como simple protocolo diplomático. Ese tipo de ambigüedad constructiva es el lubricante de todos los acuerdos de paz que la historia recuerda. Analicemos ahora la dimensión rusa en esta alianza, porque Moscú tiene razones específicas y calculadas para respaldar a Irán que van mucho más allá de la solidaridad entre regímenes autoritarios. Rusia lleva años buscando la manera de drenar recursos y atención americana lejos de Europa Oriental, donde sus propios intereses están en juego. Cada semana que el aparato militar americano está orientado hacia el Golfo Pérsico, es una semana en que la supervisión y el apoyo logístico a Ucrania enfrenta presiones internas en Washington. Cada dólar que se gasta en mantener la campaña aérea sobre Irán es un dólar que compite presupuestariamente con el apoyo a la defensa europea. Moscú no necesita disparar un solo misil en Oriente Medio para obtener beneficios estratégicos de esta guerra. Solo necesita que dure suficiente tiempo para que el desgaste político, económico y militar americano se acumule hasta niveles que reduzcan la capacidad de Washington de sostener simultáneamente múltiples compromisos de seguridad global. Eso explica por qué el respaldo ruso a Irán no requiere la forma de intervención militar directa. Puede manifestarse en suministro de inteligencia, en transferencia de tecnología de defensa aérea, en apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en coordinación para mantener elevados los precios del petróleo, que beneficia directamente a la economía rusa exportadora de hidrocarburos. Cada uno de esos vectores de apoyo tiene valor estratégico para Teherán y costo cero en términos de bajas rusas. China en este escenario juega un papel que ya analicé en profundidad cuando hablamos del Iron Maiden, navegando por Hormuz, con su identificación de propietario chino, transmitida abiertamente. Pero la dimensión nueva que agrega el informe de inteligencia americano sobre la alianza consolidada es que Beijing ya no opera simplemente como actor pragmático que negocia acuerdos energéticos convenientes, opera como parte de una arquitectura estratégica coordinada que tiene objetivos que trascienden el suministro de petróleo. Lo que China busca en este conflicto es la demostración histórica de que el orden mundial unipolar americano, que emergió del fin de la Guerra Fría, ya no es sostenible. No necesita ganar esta guerra, necesita que Estados Unidos no la gane de manera limpia, rápida y con bajo costo. Necesita que el conflicto demuestre que la presión máxima americana tiene límites, que puede ser resistida, que genera consecuencias económicas, que la propia base electoral americana eventualmente rechazará. Si esa demostración ocurre en el Golfo Pérsico, Beijing puede presentarla en todos los foros internacionales como evidencia de que el modelo de orden mundial que China propone, donde ninguna potencia tiene dominio unilateral sobre rutas comerciales y decisiones de seguridad regional, es más estable y más justo que el modelo americano. Esa es la apuesta estratégica china en este conflicto y es considerablemente más sofisticada que simplemente comprar petróleo barato a Irán. Quiero hablar ahora sobre algo que casi ningún medio mainstream está discutiendo con la franqueza que merece y que tiene implicaciones directas para entender hacia dónde va este conflicto en las próximas semanas. La alianza que el informe de inteligencia americano describe no es simétrica. Sus 4 miembros tienen capacidades muy diferentes, intereses que en algunos puntos divergen y umbrales de riesgo que no son idénticos. Rusia tiene armas nucleares y está comprometida en Ucrania. China tiene armas nucleares y prioridades económicas que hacen que un conflicto directo con Estados Unidos sea potencialmente más costoso para Beijing que para cualquier otro actor. Irán está siendo bombardeada y necesita apoyo ahora, no en el futuro abstracto. Corea del Norte tiene armas nucleares y un régimen cuya supervivencia depende de mantener la percepción de amenaza constante. Esas asimetrías son importantes porque determinan qué tipo de apoyo cada miembro de la alianza puede y quiere ofrecer a los demás. Rusia puede proveer cobertura diplomática y tecnología militar,
China puede garantizar flujo económico, Corea del Norte puede amplificar la presión sobre Washington en el frente asiático, pero ninguno de ellos, exceptuando en escenarios extremos que nadie quiere contemplar, va a combatir directamente al lado de Irán. Esa limitación es real y Washington la conoce. El problema es que incluso ese respaldo indirecto coordinado entre cuatro potencias cambia el cálculo estratégico americano de maneras que hacen que la promesa de victoria rápida y limpia sea cada vez más difícil de sostener. Hablemos de las consecuencias económicas globales de este nuevo escenario, porque son las que más directamente afectan la vida cotidiana de personas que no están en ningún campo de batalla. La confirmación de una alianza estratégica entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte no es simplemente una noticia de geopolítica abstracta. Es información que los mercados financieros procesan inmediatamente con consecuencias concretas. Los precios del petróleo, que ya estaban elevados por el conflicto iraní, recibieron un impulso adicional cuando quedó claro que la resolución rápida que Trump prometía era cada vez menos probable dada la magnitud del respaldo que Irán recibe. Las cadenas de suministro, que dependen de rutas que pasan por el Golfo Pérsico, operan ahora bajo incertidumbre prolongada que eleva costos de seguro, costos de transporte alternativo y costos de almacenamiento de inventarios preventivos. Las empresas que planeaban inversiones a largo plazo en la región, desde energía hasta infraestructura, congelan decisiones esperando claridad sobre el desenlace del conflicto que cada día parece más lejana. Y los países que dependen de importaciones energéticas del Golfo, que son la mayoría de las economías desarrolladas y en desarrollo del planeta, enfrentan la necesidad de diversificar proveedores y rutas en condiciones de urgencia que inevitablemente generan sobrecostos que sus ciudadanos pagarán en forma de inflación. La guerra en Hormuz ya no es un problema regional, es un generador de inflación global con alcance que ninguna política monetaria de ningún banco central puede neutralizar completamente mientras el conflicto continúe. Existe una dimensión de esta crisis que ninguno de los actores involucrados discute públicamente, pero que todos calculan en privado con creciente angustia. Es la dimensión nuclear. 4 de los actores en este escenario, Rusia, China, Corea del Norte e Irán, en distintas etapas de desarrollo de esa capacidad, tienen armas nucleares o están en camino de tenerlas. Estados Unidos, el quinto actor central, también las tiene. Ninguna persona razonable quiere hablar de escalada nuclear, porque el solo hecho de mencionarla en serio genera el tipo de pánico que puede volverse profecía autocumplida. Pero ignorar que cualquier conflicto que involucre directamente a potencias nucleares tiene una dimensión de riesgo de escalada que los demás conflictos no tienen sería una omisión intelectualmente irresponsable. Los sistemas de gestión de crisis que la Guerra Fría diseñó para prevenir escaladas accidentales entre superpotencias nucleares fueron construidos para un mundo bipolar. El mundo que tenemos ahora es multipolar, y los protocolos de comunicación de crisis entre Washington y Moscú, entre Washington y Beijing, entre todos los actores con capacidad nuclear de este escenario, fueron diseñados para condiciones que ya no existen exactamente. Eso no significa que el riesgo de guerra nuclear sea inminente. Significa que la arquitectura de prevención de ese riesgo está bajo estrés en condiciones que ninguno de sus diseñadores anticipó completamente. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que este jueves 12 de marzo representa en términos históricos, porque creo que es importante mantener la perspectiva de largo plazo en medio del bombardeo informativo diario que esta crisis genera. Llevamos décadas escuchando que el orden mundial unipolar americano, que emergió en 1991, estaba bajo presión. Llevamos años leyendo análisis sobre el ascenso de China, sobre la revancha rusa, sobre la multipolaridad emergente. Pero esas tendencias durante mucho tiempo parecieron procesos lentos, graduales, abstractos. Lo que ocurrió este jueves es que un informe de inteligencia americano confirmó que esas tendencias cristalizaron en una alianza operativa concreta, mientras Estados Unidos está comprometido en un conflicto bélico activo. Ese es el cambio cualitativo que distingue este momento de todos los análisis sobre declive relativo del poder americano que leímos en los últimos años. Ya no es tendencia. Ya es realidad certificada por la propia inteligencia del país que más tiene que perder con esa realidad. Trump puede ganar batallas en Irán, puede destruir instalaciones nucleares, puede degradar capacidades militares, puede forzar negociaciones eventualmente, pero si al hacerlo, consolidó una alianza entre Rusia,
China, Irán y Corea del Norte, que sin esta guerra quizás nunca hubiera alcanzado el nivel de coordinación que el informe describe. Entonces el cálculo estratégico de largo plazo de esta guerra es considerablemente más complejo que cualquier victoria táctica que las bombas puedan producir. Esa es la pregunta que la historia le hará a esta administración y que nosotros, quienes la observamos en tiempo real, tenemos la responsabilidad de formular con claridad mientras todavía hay tiempo de que las respuestas influyan en las decisiones que se toman. Antes de cerrar, quiero hablar sobre algo que toca directamente a quienes me siguen desde América Latina y que raramente aparece en los análisis anglosajones o europeos de este conflicto. La guerra en Oriente Medio y la alianza que describe el informe de inteligencia americano tienen consecuencias directas sobre la región latinoamericana que van más allá del precio de la gasolina. Venezuela, Cuba y Nicaragua mantienen vínculos históricos con Irán y relaciones de cooperación con Rusia y China que en el nuevo contexto geopolítico adquieren una dimensión diferente. Si la alianza entre Moscú, Beijing, Teherán y Pyongyang se consolida como bloque estratégico antioccidental, los regímenes latinoamericanos que orbitan en esa constelación también reciben oxígeno político y económico renovado. Para Venezuela, que vive su propio proceso de transición bajo presión americana, la existencia de una coalición global que desafía con cierto éxito esa presión americana envía un mensaje que sus propios actores políticos interpretan y calculan. Para Cuba, que lleva décadas sobreviviendo sanciones americanas gracias en parte a apoyo ruso y chino, el fortalecimiento de esa red de apoyo tiene valor existencial. Para Nicaragua, para otros regímenes que mantienen distancia hostil de Washington, la percepción de que Estados Unidos está estratégicamente sobrecargado y que sus alianzas adversarias se consolidan, modifica los cálculos de resistencia y negociación que sus líderes hacen cada día. No estoy dibujando un mapa de coordinación conspirativa entre Caracas, La Habana y Teherán. Estoy señalando que la geopolítica global no ocurre en compartimentos separados y que lo que sucede en el estrecho de Hormuz este 12 de marzo tiene ecos que llegan hasta los pasillos de poder de Miraflores, del Palacio de la Revolución en La Habana y de Managua, con una velocidad e intensidad que hace apenas 10 años habría sido imposible de imaginar. Quiero también que reflexionen sobre algo que me parece fundamental para entender el momento histórico que estamos viviendo, más allá de este conflicto específico. Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos enfrenta simultáneamente una guerra activa, una alianza adversaria coordinada de potencias nucleares, una crisis energética global con implicaciones inflacionarias serias, presión sobre su credibilidad de liderazgo entre aliados tradicionales y divisiones internas significativas sobre el costo y la dirección de su política exterior. Ninguno de esos desafíos por separado sería insuperable para la potencia americana, pero todos juntos, simultáneos, en un momento donde la polarización política interna limita la capacidad del sistema americano de generar consensos duraderos sobre política exterior, representan una prueba de estrés sin precedente en la historia reciente del sistema internacional. No estoy prediciendo el declive americano. Ese análisis fue pronunciado prematuramente demasiadas veces para tomarlo como certeza inevitable. Estoy diciendo que la manera en que Washington navegue las próximas semanas y meses de este conflicto determinará si la percepción de vulnerabilidad estratégica que el informe de inteligencia refleja se consolida o si Estados Unidos demuestra la capacidad de adaptación que le permitió superar crisis previas que también parecían existenciales en su momento. Continuaremos informando cada desarrollo con la atención que merece. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender exactamente qué está pasando en este tablero global, que se mueve más rápido que los titulares. La verdad, en tiempos de guerra, es el bien más escaso y el más necesario. Por eso estamos aquí cada día, sin parar, sin rendirse. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, manténganse informados y no pierdan nunca la perspectiva.